nuevamente vamos a hacer una entrevista a Pedro Llosa. Él es economista y escritor peruano, quien ha llegado para una actividad aquí en Arequipa que es el iFestival. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Coméntanos cómo te ha tratado el iFestival, cómo ha sido tu experiencia. ¿Cómo estás, Brian? Buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Pues muy bien, como siempre, muy bien. La mezcla de venir a Arequipa y estar en el GEI siempre es grato, siempre son unos días extraordinarios. Bueno, en esta ocasión vuelvo porque he venido en otros anteriores como invitado, pero además muchos años he venido, incluso ahora también traigo a un grupo de mis alumnos. Yo soy profesor en un colegio. Entonces, bueno, hay un disfrute doble también de poder compartir con ellos todo lo que nos da este festival. Claro que sí, es uno de los eventos más importantes que tenemos en Arequipa para poder compartir con los mismos autores sobre sus libros y diferentes, bueno, cosas que, aportes que dan, no solamente literatura, lo han ampliado ya a teatro, música y todo lo demás. Así es. Bueno, queríamos hablarte un poco sobre, tú ya has escrito recientemente un libro, que es Hasta aquí llegamos, entonces ¿podrías comentarnos un poco sobre este libro? Sí, por supuesto. Eh, este es un libro que recoge 11 testimonios en 10 historias de extranjeros que vinieron a vivir al Perú, algunos de ellos que estuvieron unos años y ya no están, otros que permanecen en el Perú, y que a través de entrevistas con ellos, 2, 3 entrevistas largas, yo he recogido, digamos, las partes que considero, ¿no?, que son más interesantes para ser narradas, y las he recreado a mi manera, por supuesto respetando la veracidad y, digamos, manteniéndome en el campo de la no ficción, ¿no? He contado, digamos, las historias de sus experiencias en el Perú, ¿no? Y entonces, bueno, al ser digamos, de campos muy distintos y de países muy diversos, pues se ha creado un todo bastante variopinto. Claro, justamente, bueno, estábamos escuchándote en otras entrevistas y, bueno, los reportajes que te hacen sobre este libro y comentabas que has entrevistado no solamente a las 11, sino muchísimas más. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de Sí, seleccionarlas? no, la verdad no tanto como muchísimas más, pero sí varias más. Y bueno, efectivamente el proceso fue decantándose solo, ¿no? De repente habían algunas personas con nacionalidades e ideas que uno en el papel pensaba que podían ser muy buenas, pero que a la hora de la entrevista de pronto no le encontraba yo el mejor ángulo, ¿no? O de pronto no estaban tan buenas o tan intensas como las que sí quedaron, ¿no? Y entonces fue algo, digamos, bastante sin ninguna estrategia o mapa de promedio, sino, digamos, solitos se fueron pintando las historias. Incluso la última que hice fue la de la señora rusa, ¿no? Y ya estaba con el libro más o menos cerrado, ya tenía casi todas las historias y dije, si no me mata desde el principio, ya no la voy a incluir, ¿no? Si no me remueve, porque hay algunas que, digamos, no tenían ese efecto, pero uno luego lo iba construyendo. Pero fue una de las que más me impactó desde el primer minuto, cuando me contó toda su historia de vida, cómo conoció a un peruano que fue a estudiar a Rusia, luego se le acabó la visa, el peruano le dijo para venir a Lima, no, a Trujillo, y entonces ella aceptó, pero se vino un poco digamos, tenía ya un trabajo, toda una situación cómoda, y se vino acá a una vida muy difícil, ¿no? Y se fue quedando, y por sus hijos, y una mujer de una fortaleza, ¿no? Y una disposición hacia la vida y hacia las circunstancias que, bueno, ¿no?, hicieron que esa fuera de todas maneras una historia, ¿no? Estuvimos a punto de repente tener un libro de solo 10 historias, sino 11 quizás, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, en realidad son 10 historias, perdón, son 10 historias. ¿Ya? Lo que pasa es que en un momento pensé que fueran 12, ¿no? Luego lo bajamos a, digamos, estábamos jugando con esos números. Son 10 historias, pero son 11 personajes. Lo que hice fue, dado que habían dos personajes vinculados a la música y que vivían ambos en Ayacucho, un norteamericano y una polaca, y los dos tenían una visión de su experiencia en Ayacucho, digamos, una visión de Ayacucho, pero además una interpretación de su experiencia o un Distinto. testimonio también totalmente opuestas, me pareció que valía la pena contarlas juntas. Claro que sí. Bueno, justo también eso iba y te quería preguntar, de todas estas historias, ¿cuál quizás es la que más impacta o te da, digamos, una mayor reflexión sobre cómo es la migración en nuestro país? Bueno,
me es difícil, digamos, darles ¿no? una prioridad porque son contextos muy distintos. Entonces, si bien hay muchos que vienen porque decidieron venir, ¿no? Hay otros que escaparon a donde podían, como el caso de Venezuela, y hay una joven que estuvo involucrada en narcotráfico y entonces te cuenta el Perú desde la cárcel, ¿no? Lo más duro del Perú como es. Entonces, digamos, a mí sería muy difícil decirte cuál creo que le puedo dar una característica especial, pero de alguna manera creo que la historia de la que más he recibido pues, comentarios por el público. de gente que se ha conmovido mucho, es la única que he mantenido en primera persona, que es la del venezolano que sale de su país, como tantos venezolanos, a buscarse la vida, pensando en llegar a Chile y al final se queda en el Perú y comienza a trabajar vendiendo golosinas en unos buses. Esa historia la quise mantener en primera persona porque era una manera, digamos, de no intervenir en nada, para contarla lo más limpio posible y sobre todo porque él era un gran narrador oral también. No es fácil llevar un testimonio verbal a una historia con forma. Y justamente él mismo también reflexiona sobre sus actitudes en el libro. Así También justo ese tema nos parece muy interesante, justo que hayas escogido al venezolano, teniendo en cuenta que ahorita vivimos una ola de migración venezolana, que ya tenemos más de 1 millón de venezolanos en el Perú. Entonces esto nos lleva a pensar a través de las experiencias que te han contado, no solamente él, sino todos los demás de distintos países, como peruanos, ¿cuál vendría a ser, digamos, nuestro plus, ¿no? ¿Qué hace que ellos decidan quedarse en el Perú o cómo has tratado este tema con ellos? Bueno, en realidad, en el caso específico de él, pero que lógicamente él me contaba que era también todo el entorno y lo venimos escuchando mucho, que es un poco, digamos, no es lo más favorable del Perú, pero yo diría que son dos cosas, ¿no? Sobre todo en especial los que nos han llegado, digamos, se quedan aquí porque les dicen, mira, en Chile aparentemente hay más riqueza, pues, ¿no? Aparentemente va a ser mejor, pero no es tan fácil ganarse la vida cuando uno todavía está en una situación de informalidad, ¿no? No te puedes subir a un bus y sacar 50 soles en un buen día, ¿no? Entonces, la informalidad, que es un problema, ¿no? grave para nosotros, de alguna manera pues, es lo que para una situación de este tipo ayuda, ¿no? Claro. Y la segunda que creo que sin duda es, él me hablaba mucho de la generosidad de la gente, ¿no? Él me decía, todo lo que tengo en mi casa me lo ha regalado un peruano. Y eso es conmovedor también, ¿no? Todos los vecinos, y son una casa donde viven 8 amigos, ¿no? Entonces, sí, creo que esa historia, en un momento pensé que este libro podría ser, digamos, una historia de testimonios de venezolanos. Y justamente hace un rato me preguntaban por qué al final terminó quedando uno de ellos, ¿no? Y un poco la idea fue tratar de no hacerlo puramente coyuntural, sino que sea un problema, mira, esto es lo que pasa en el Perú desde hace, y es lo que pasa en el mundo, ¿no? Y entonces creo que la experiencia la dificultad del venezolano hoy se ve mejor y se entiende mejor viendo las realidades de otros inmigrantes de distintos países, ¿no? que tienen, digamos, experiencias muy distintas, pero que al mismo tiempo se reflejan casi en la misma. Claro, justamente los venezolanos, ellos decían, Carlos, también la crisis que se está viviendo en toda Latinoamérica es bastante grande, entonces me imagino que ya, o sea, el Perú está recibiendo hermanos de todo lado, ¿no? De toda Latinoamérica. Y también, bueno, ahora nos vamos por el lado contrario, habla sobre una utopía, ¿no? Sobre que, digamos, lo bueno que ellos decían, Cárcel, también a la vez es algo malo en nuestro país, de que sea la informalidad, pero que vendría a ser, digamos, lo que, digamos, también más les afecta a los peruanos, porque, por ejemplo, ahorita mucho se habla de xenofobia, ¿no? Si una persona escribe en un mural, ¿no? una frase xenófoba, es uno el que está teniendo esa actitud, ¿no? Pero luego si viene la prensa, ¿no? lo poncha y lo reproduce a decenas de miles de personas diciendo, miren lo que está pasando en tal distrito, en tal lugar, inmediatamente la gente dice, mira lo que está pasando en el Perú. Y se hace una magnificación ridícula, ¿no? de algo que en verdad no existe. O sea, si existe es lo que una persona dice, no es lo que sienten
decenas de miles. O Entonces es un tema bien delicado. O quizá también solo si es a través de redes, ¿no? Porque en la vida real no pasa. No sabemos que redes es un entorno virtual que a veces no se acerca mucho a nuestra realidad, ¿no? Y es donde más se atacan en redes sociales contra esos ciudadanos. Ahora, justamente también de este tema, hablabas también en otras entrevistas de algo que vendría a ser la xenofilia. En el Perú, la perspectiva que teníamos antes era, digamos, que el extranjero era siempre el mejor, ¿no? Siempre teníamos esa intuición, ¿no? De que es mejor su salud, es mejor educación, y ahora la cosa un poco ha cambiado, ¿no? ¿Cómo crees que esto realmente está afectando a los peruanos? ¿Estamos creciendo? ¿O simplemente hemos abierto los ojos? Creo que es un prejuicio, bueno, como todo prejuicio, lógicamente es selectivo, pero vamos, a lo que voy es que, claro, es una xenofilia a veces hacia el extranjero en sí, pero de determinados países, a veces no tanto, ¿no? Porque, digamos, así como había una profesora inglesa que hablaba que se impactaba de cómo los peruanos le rinden pleitesía a sus colegas solo por venir del país en el que vienen, quizá por la circunstancia también, porque llegan con unos trabajos muy buenos, pues la señora, bueno, una joven de Mozambique, ¿no? Que venía acá, decía, ¿no? Y al principio inmediatamente tenían una actitud un poco extraña, pero luego cuando se daban cuenta que no era peruana, me trataban mejor, ¿no? Y ahí también es una circunstancia completamente diferente, ¿no? Porque ella decía, ¿no? Subiéndose un colectivo. Sin embargo, lo mismo no pasa con los venezolanos, porque, digamos, el grueso mayor que viene, digamos, en esta situación tan difícil. Quizá antes sí, quizá antes de la crisis podrían, ¿no? haber sido tratados de una manera distinta. Yo lo que pasaba, sí. Pero, digamos, yo lo que recojo de esa situación es que al final la xenofilia pues es la otra cara de la misma enfermedad, porque si yo te admiro por tener pelo rubio y ojos azules y venir del norte, y tengo, digamos, mecanismos internos que me permiten hacer eso, pues obviamente voy a hacer lo contrario con el que no los tenga y con el que se ubique en las antípodas de esas características físicas. Voy a ser discriminador y voy a ser ¿no? exclusivo y lo voy a separar. Entonces, es dar la vuelta a un mismo problema, ¿no? Claro. El día que no haya uno de ellos, tampoco habrá el otro. Es ¿cómo vendría a ser esto? Esto es un problema que en ambos extremos es malo, ¿no? En realidad nosotros debemos tratar a las personas como lo que son y de repente conocerlas mejor antes de tener estos prejuicios. Y bueno, la convivencia en sí, a través de toda tu experiencia recogiendo entrevistas, viendo y conversando ya con la misma gente que lee tu libro, ¿qué crees que es el principal factor para tener una convivencia o el principal valor que debemos aplicar nosotros para poder tener una convivencia más pacífica con los inmigrantes o con los migrantes que vienen de distintas partes del mundo? Bueno, mira, estaba pensando ahorita, ¿no? Cómo, digamos, en una sociedad en donde, digamos, previa a esta ola de migrantes, ya existía muchísima discriminación entre los peruanos. Entre peruanos mismos. Entre ¿verdad? peruanos mismos, ¿no? Es natural que ante cualquier situación, digamos, nueva para nosotros, pues los mismos defectos y deformaciones sociales pues se magnifiquen de pronto con una nueva situación como es la de los migrantes. Entonces, en la medida que los peruanos tengamos esa suerte de, vamos a decir, escaneo de las personas, de tratos diferenciados, ¿no? Que es, digamos, un puro prejuicio, ¿no? Producto de una ignorancia histórica que se arrastra, va a ser muy, muy difícil la convivencia. Y entonces, ese problema que tienes antes de los migrantes lo sigues teniendo después de los migrantes un poco más agravado. Y el problema, en verdad, es la raíz de no entender que el otro, el que está alrededor tuyo, es otro ser humano que puede venir de donde venga, que puede tener las características que tenga, pero que, digamos, debería regirse bajo las mismas reglas, bajo las mismas oportunidades. Y entonces, si tú postulas un trabajo, sabes que hay cientos de millones de personas que podrían postularlo y que si viene alguien y se lo den a ese alguien, no es porque viene de otro país, no es porque
¿no? Es simplemente es una de las tantas personas, como pudo haber sido alguien de tu país, ¿no? Que se dio que tomara ese puesto que te desplazó a ti de poder tenerlo, ¿no? Digamos, eso ni siquiera lo tienen las sociedades incluso más progresistas, más desarrolladas, ¿no? Incluso, como digo, en Europa tú tienes que, ¿no?, conseguir un permiso de trabajo, si no eres de la Comunidad Europea es bien difícil, incluso tienen que probar que no han encontrado una persona europea idónea para ese trabajo y por lo tanto pasan a alguien europeo. Yo pienso que esas barreras deberían desaparecer, aunque quizás sea una propuesta muy extrema, porque al final el mundo se va a permeabilizar, digamos, de manera natural. Por supuesto que es entendible que algunos lo protejan frente a situaciones extremas, pero lo que puedes hacer es simplemente resistir por un momento. Al final nos vamos a entremezclar los seres humanos y si a uno no le gusta el lugar en el que está, pues va a salir a otro. Si no te gustan porque vinieron otros, pues te moverás a otro lugar y es parte de ese proceso natural de movimiento. Demuestra, ¿no?, cada persona cómo es su valor, o sea, cada persona tiene que demostrarlo de repente, porque mucho se habla también en el extranjero de los peruanos, que los peruanos, digamos, son los que van y hacen de todo, no son los chamba acá. Esa es la perspectiva que, digamos, nosotros tenemos sobre las personas que salen de fuera de nuestro país, pero en realidad no todo es así, ¿no? O sea, siempre hay distintos ángulos y diferentes personas que salen y depende, creo, de cada uno cómo se comporta en un lugar que no está. Sí, así es. Bueno, ahora, y también ya, bueno, para culminar esta conversación y esta entrevista, quería preguntarte, ¿en qué nuevo libro estás trabajando? ¿De repente vas a hacer una perspectiva ya de peruanos? ¿Cómo lo has pensado? Bueno, mi trabajo ha sido siempre principalmente de ficción, ¿no? Y tengo 4 libros Claro. de ficción. Y uno, es la primera vez que entro a un libro de no ficción. Tengo una historia en la que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, en la que ya llevo, digamos, el largo de una novela. Y más bien la interrumpí para hacer este libro que me entusiasmó, ¿no? Porque el otro es un trabajo de largo aliento. Pero espero retomarla ahora que viene mi época más, las vacaciones del mundo académico, que es el verano. Pues espero retomar ese proyecto que, como te digo, se hace una novela, o eventualmente podría ser un libro de no ficción, pero es simplemente en este momento una historia que quiero contar, una historia inspirada en una realidad que ya se me está extendiendo y va a continuar extendiendo, ¿no? Pues es un proyecto de largo aliento. Ya lo vamos a tener muy próximamente entonces en nuestras manos. Quizá. Ojalá para digamos, no para el próximo año, pero ojalá para el siguiente sí, ojalá para el 2021 pueda tenerlo listo. Para el bicentenario de nuestro país. Ojalá, me gustaría mucho. Bueno, muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros y esperamos tenerte nuevamente en una nueva entrevista para poder hablar de repente sobre tu siguiente libro o algunas otras cosas que podrían ser muy interesantes trabajar contigo. Muchísimas gracias a ustedes por darles atención a mi libro, a mi trabajo. Listo, muchas gracias.